Nunca pensé que una familia podría sentirse tan extraña aun compartiendo el mismo techo. Desde que mi padre se casó nuevamente, la convivencia con Clara, mi hermanastra, siempre había sido rara, cargada de silencios incómodos, miradas largas y preguntas innecesarias. Yo creía que con el tiempo todo se acomodaría, como cuando dos piezas de un rompecabezas finalmente encuentran su lugar. Pero no fue así. Con el paso de los meses noté actitudes que me inquietaron, gestos pequeños que parecían insignificantes, pero que poco a poco formaron una sombra grande sobre nuestra relación. Todo comenzó cuando me di cuenta de que cosas personales desaparecían de mi dormitorio. Al principio pensé que era distracción mía, una pulsera, una camiseta, hasta botellas vacías. No quería sospechar de nadie. Pero cuando un objeto muy privado desapareció, la incomodidad se instaló en mi pecho, pesada como piedra. Era absurdo, ¿para qué lo querría alguien? No podía entenderlo. Una noche decidí dejar la puerta entreabierta adrede. Fingí dormir. Pasadas las 11 escuché cuidadosamente los pasos en el pasillo, sigilosos, como si caminaran sobre vidrio. La puerta se abrió aún más despacio y una figura se coló al interior. La luz tenue que entraba desde el patio iluminó brevemente el rostro de Clara. Estaba nerviosa, respiraba rápido, observaba mi escritorio y después se dirigía al basurero del cuarto. Allí revolvió bolsas plásticas y papeles, como buscando un tesoro enterrado. No reaccioné. Solo observé. Y fue extraño, más que enojo sentí tristeza. Cuando salió de mi habitación, me incorporé con el corazón latiendo fuerte. No pude dormir esa noche. ¿Qué llevaba haciendo todo este tiempo? ¿Qué buscaba exactamente? Y luego, inevitablemente, llegó la vergüenza. No solo había invadido mi privacidad, había cruzado una línea invisible que cualquier relación sana debe respetar. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. En la mesa del desayuno, ella me evitaba la mirada. Sus manos temblaban un poco al sostener la taza. Mi padre y su madre no notaron nada. Eran sonrisas felices, conversaciones ligeras, chistes sin peso. Yo solo observaba, como un invitado accidental en mi propia casa. Conforme pasaban los días, traté de entenderla. Escuché comentarios sueltos, historias de su pasado que no había prestado atención antes, abandono, falta de cariño, soledad profunda. Ella siempre hablaba de amor como algo lejano, casi imposible de alcanzar. Empecé a comprender que quizás su obsesión no era conmigo, sino con la idea de ser querida. Tal vez buscaba en objetos lo que jamás sintió en abrazos. Pero eso no justificaba nada. Una tarde la encontré en el patio, sentada sola con la mirada perdida en el suelo. Me acerqué despacio. ¿Estás bien?, pregunté. Parpadeó sorprendida. Luego asintió, aunque era evidente que mentía. Lo siento si últimamente he sido rara, balbuceó. Solo, no sé cómo encajar. Esa frase se me quedó grabada. Todos hemos sentido eso alguna vez. La diferencia es que algunos aprendemos a pedir ayuda antes de lastimar a otros. Quise hablar más, pero ella se levantó rápido y se fue dentro de la casa. Aquella conversación inconclusa quedó colgando en el aire, como ropa húmeda sin secar. Esa misma noche encontré una cajita escondida detrás de unas macetas en su cuarto. Pequeños objetos míos, envoltorios, papeles doblados, ropa usada, cartas viejas y fotos de mí que ni recordaba tener. Fue inquietante, pero también revelador. Ella atesoraba cosas sin valor porque buscaba un lazo invisible. Era su manera difusa de conectar, aunque fuera tóxica. No quise escandalizar a la familia ni crear una guerra. Cerré la caja suavemente y la dejé exactamente donde estaba. Luego regresé a mi cuarto sintiendo un peso extraño en el pecho, el peso de entender que a veces la gente que más parece desafinar, en realidad solo está pidiendo cariño a gritos. Me acosté mirando el techo preguntándome cómo ayudar a alguien sin hundirse con él. Cómo poner límites sin herir más. Dormí poco. Soñé con puertas abiertas, voces que piden ayuda, manos extendidas buscando algo que nadie ve. Y desperté sabiendo que esto apenas comenzaba. Porque al día siguiente Clara haría algo que cambiaría todo. Cuando desperté aquella mañana, la casa tenía un silencio que no era habitual. No se escuchaban tazas golpeando la mesa, ni el viejo televisor encendido con noticias mañaneras.
Caminé por el pasillo y encontré a mis padres hablando en voz baja. El rostro de mi madrastra estaba pálido. Mi padre fruncía el ceño. Al verme, ambos callaron. ¿Has visto a Clara?, preguntó ella. Negué lentamente. Algo en el ambiente me apretó el estómago. Buscamos por toda la casa, incluso en el jardín trasero, pero no estaba. Mi padre decidió salir a buscarla a la calle. Yo quise acompañarlo. Mientras caminábamos, me preguntaba si mis sospechas y silencios habían colaborado con su fuga emocional. Tal vez debí hablar antes. Tal vez debí poner palabras a mis límites, en vez de esconderlos bajo la alfombra. Caminamos por varias cuadras hasta que escuchamos ruido detrás de la escuela abandonada del barrio. Allí estaba Clara, hurgando una bolsa de basura que reconocí al instante. Era mía. Sentí una mezcla de rabia, pena y desconcierto. «Clara», gritó mi padre, «¿qué haces?». Ella se sobresaltó y escondió algo detrás de sí. Cuando llegamos, descubrí que en sus manos había otro objeto personal que yo había tirado días atrás. Mi padre no entendía. Yo sí. Su mirada se quebró en 1000 pedazos. Se veía avergonzada, atrapada. No dijo una sola palabra. Se dejó llevar a casa como si sus piernas fuesen de humo. Aquella tarde hubo una conversación familiar. Yo estaba presente. No revelé la caja secreta en su habitación. No quería humillarla. Pero sí hablé de mis objetos desaparecidos, de invasiones silenciosas, de lo incómodo que había sido. Clara lloró, negando entrecortadamente al principio, hasta que finalmente se derrumbó. Yo solo quería sentirme importante para alguien, susurró con la voz rota. Eso dolió más que cualquier objeto perdido. Su madre la abrazó, también llorando. Mi padre intentó mantenerse firme, pero los ojos se le humedecieron. Yo me quedé quieto, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. Porque aunque entendía su herida, también sabía que robar pedazos de uno no es forma de remendar los agujeros internos. Los días siguientes fueron tensos. Se establecieron nuevas reglas, privacidad estricta, terapia familiar, horarios para respetar espacios personales. Clara parecía comprender, al menos en la superficie. Sin embargo, notaba en su mirada algo que no sabía descifrar, una mezcla entre arrepentimiento y angustia profunda. Una noche, mientras bajaba a la cocina por agua, la encontré sentada a oscuras, sosteniendo una taza vacía. «Lo siento», dijo sin mirarme. «Nunca pensé que te haría sentir sucio». Esas palabras me estremecieron. Me senté a su lado. «No se trata solo de eso», respondí. «Es de límites, de respeto. El amor no se construye con cosas robadas». Ella apretó los labios. «No sé querer de otra manera», admitió. Y ahí entendí. Para ella, el amor había sido siempre algo fugaz, condicionado, lleno de abandónicos silencios. Tomaba objetos para no perder personas. Guardaba pedazos para que no la olvidaran. «Puedes aprender», le dije. Sus ojos brillaron un segundo, como si aquella frase fuera la primera puerta abierta de su vida. Nos quedamos en silencio algunos minutos, respirando despacio. No necesitábamos llenar el espacio con palabras insensatas. A veces el silencio repara más que los discursos. Con la terapia familiar, fue revelándose su historia, el padre biológico que se marchó sin despedirse, relaciones fallidas con amigos que desaparecieron de un día para otro. Nadie le había enseñado que el afecto no se gana agarrando migajas, sino compartiendo la mesa. Pero sanar no es lineal. Una tarde encontré debajo de mi almohada una nota de Clara: «Gracias por no gritarme. Gracias por quedarte». Sentí un nudo en la garganta. Sin embargo, unos días después, desapareció nuevamente algo mío. No era nada íntimo, era una carta antigua que me había escrito un amigo. Cuando la confronté, me miró llorando y se disculpó una y otra vez. Comprendí que luchar contra hábitos construidos sobre abandono era un trabajo largo, lleno de tropiezos. «No voy a dejar de poner límites», le dije, «pero tampoco voy a dejar de recordarte que vale la pena aprender otra forma de amar». Ella asintió entre sollozos. Mi padre me dijo esa noche: «Los límites también son amor, hijo». Y lo entendí de una forma que jamás había entendido antes. A veces, querer a alguien no significa permitirle todo. A veces, es decir, hasta aquí con cariño. Porque los límites forman un puente hacia la sanación, no un muro. Las semanas pasaron y la casa respiró distinto. Clara empezó a escribir en un diario. Iba a terapia individual. Yo aprendí a cerrar la puerta de mi cuarto y también a abrirla del corazón. No para justificar, sino para comprender. Creí que estábamos avanzando.
Hasta que una mañana, entrando al baño, encontré algo escondido detrás de la cortina. Y supe que la batalla interna de Clara apenas estaba empezando. La historia continuaría, inevitablemente, hacia un punto de quiebre. Lo que encontré detrás de la cortina del baño fue un pequeño frasco con objetos míos dentro, pedazos de papel, hilos de mi ropa, incluso un pedazo de etiqueta arrancada de una camisa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el objeto en sí. Era el significado. Clara seguía atrapada en la misma necesidad silenciosa. Aunque nuestra familia había trabajado en sanar, las raíces de su miedo seguían ahí, aferradas al suelo de su corazón como raíces secas que se niegan a morir. Respiré hondo. No quise gritar, ni acusarla delante de todos. En lugar de eso, guardé el frasco en mi cuarto, y esperé a encontrarla sola para hablar. La oportunidad llegó por la tarde. Ella estaba en el jardín, escribiendo en su diario, bajo la sombra del árbol que había sido testigo de tantas conversaciones rotas. Me acerqué despacio. «Tenemos que hablar», dije suavemente. No levantó la vista, pero pude ver cómo sus dedos temblaban encima del papel. «¿Otra vez?», susurró, y en su voz había miedo, pero también resignación. Saqué el frasco de mi bolsillo y se lo mostré. Sus hombros se hundieron como si de repente llevara un peso imposible. «No puedo evitarlo», dijo con lágrimas silenciosas. «Cuando guardo estas cosas, siento que no te vas a ir. Que alguien se queda conmigo. Aunque sea una parte». Mi pecho se apretó, no de enojo, sino de tristeza. A veces, la gente se aferra a fragmentos porque cree que nadie se quedará completo. «Clara», respondí con calma. «Yo no soy tu enemigo. No soy alguien que va a desaparecer si no tomas cosas mías. Pero esto, no puede seguir así». Finalmente me miró con ojos rojos, húmedos, agotados. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que cuando seas feliz, no haya lugar para mí. Miedo de ser reemplazada, como siempre lo fui». Esas palabras cayeron como piedras en mi corazón. Entendí entonces que no estaba luchando contra una obsesión, sino contra abandono acumulado, cicatrices invisibles, huracanes del pasado. Me senté a su lado. «Mira, yo no sé todo sobre el amor. Pero sí sé que nadie merece vivir con miedo. El cariño verdadero no se roba, se construye. Con palabras. Con confianza. Con tiempo». Ella lloraba en silencio y por primera vez no evitó mi mirada. «No sé cómo hacerlo», repitió. «Entonces aprenderemos juntos», respondí. «Pero tienes que prometerme algo, cuando sientas ese impulso, me lo dices. No lo ocultes. Hablar es mejor que esconder». Clara asintió, aunque su gesto era frágil, como una promesa hecha de cristal. Las semanas siguientes fueron un paisaje lleno de grietas y flores. Clara seguía yendo a terapia. Empezó a dibujar. Descubrió que podía poner su ansiedad en colores en lugar de objetos, trazos agresivos, suaves, largos, cortos. Era su nueva forma de exhalar. Incluso me pidió que posara para un retrato. Cuando lo terminé de ver, me sorprendí, no era una imagen de obsesión, sino de cariño. Un cariño torpe pero real. Sin embargo, la casa aún tenía sus fantasmas. Un día, la escuché llorando en su cuarto. Cuando entré, encontré a mi padre sentado con ella, abrazándola. Ella hablaba de su infancia como si arrancara espinas una por una. Cada recuerdo era un dolor. Pero era necesario. Esa noche me acerqué a su puerta antes de dormir. «Gracias», susurró desde adentro sin que yo hubiera tocado. «¿Por qué?», pregunté. «Por no marcharte cuando viste lo peor de mí». Sonreí incluso en la oscuridad. «Todos tenemos partes oscuras», respondí. «El amor de verdad es aprender a encender luces». La puerta quedó entreabierta, como símbolo de un corazón que ya no tenía miedo de mostrarse. Un mes después, Clara me llamó al jardín. Caminé hacia ella sin saber que me esperaba una de las conversaciones más importantes de nuestra historia. «Creo que debo devolver algo», dijo. Sacó la cajita que había escondido detrás de las macetas. La misma caja con todos esos objetos míos. Mis cartas, ropa vieja, envoltorios absurdos.
Ahí estaban, testigos de su carencia disfrazada de manía. No los necesito más, dijo. Y aunque sus manos temblaban, su voz era estable. Me quedé en silencio, orgulloso. ¿Segura?, pregunté. Sí, respondió. Porque he aprendido que las personas no se quedan por las cosas que guardo, sino por cómo las trato. Y ahí entendí su crecimiento. Ya no era la niña que acumulaba fragmentos. Ahora era alguien dispuesta a construir relaciones completas. El tiempo pasó. La casa dejó de sentirse extraña. Los silencios se hicieron suaves. Aprendimos a hablar sin miedo. Clara y yo no éramos hermanos por sangre, pero sí por cicatrices, por aprendizajes, por la valentía de mirar nuestras propias sombras sin huir. Hoy, miro a Clara con cariño verdadero. No el cariño que invade, ni el que roba, el que respeta. Ella ya no guarda pedazos míos. Ahora guarda dibujos, frases, recuerdos saludables. Y cuando siente ansiedad, habla, respira, escribe. Ya no oculta frascos ni cajas. Ahora abre ventanas. Y yo aprendí que amar a alguien, incluso familiarmente, no es cargarlo, sino acompañarlo mientras aprende a caminar sin llaves ajenas en sus bolsillos. Porque el amor no tiene forma de objeto. Tiene forma de presencia. Tiene forma de palabra. Tiene forma de abrazo. Hoy puedo decir que no temo que Clara me robe nada. Porque entendió algo que le costó años comprender. Cuando hay cariño verdadero, no necesitas agarrar. Solo necesitas estar.